Un cordial saludo a todos los colegas y amigos. Feliz día domingo. Espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar un tema referente a fuentes conmutadas. Aquí tengo diferentes tipos de tarjeta, tanto la parte de fuentes de alimentación comunes como estas pequeñas, fuentes de alimentación básicas, por decirlo así, e incluso más básicas todavía, como por ejemplo la de un cargador de teléfono. También es una fuente de alimentación conmutada. Aquí tenemos una tarjeta un poco más grande. Por este lado tenemos otra, ¿verdad? Ahí la vemos. Y tenemos por este lado una tarjeta de fuente conmutada también, pero que está integrada otra tarjeta a la vez, que es una tarjeta de video. Por este lado tengo una aún más gigante, más pesada, más robusta. Ahí te puedes dar cuenta, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer una explicación de cero a experto, por decirlo así, donde vamos a poder relacionarnos sobre todo las personas que están comenzando en el mundo de la reparación y quieren aprender un poco de fuentes conmutadas. De todas maneras, si tú quieres más información, también puedes suscribirte a mi canal de Multiservicio Electrónica Integral Santa Silva, donde hay cursos de fuentes conmutadas en mi lista de reproducción. Bien, entonces vamos a empezar a explicar un poco el tema referente a la fuente de alimentación conmutada, uno de los bloques más importantes en el momento de la reparación de cualquier aparato electrónico, ¿verdad? Si bien es cierto, algunos toman la iniciativa de cambiar la tarjeta, pues no es lo recomendable. Realmente mis canales siempre van a estar orientados a la parte de lo que viene siendo la reparación para que puedas tener un ingreso mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza la historia de lo que viene siendo la fuente? Le vamos a poner fuente conmutada, o también lo puedes llamar fuente switchada, es lo mismo, ¿verdad? Fuente conmutada, ahí la tenemos. Vamos a bajar un poquito, ahí lo tenemos, perfecto. ¿Cómo entender las fuentes conmutadas de un inicio? Porque sé que muchos están comenzando en el tema de la reparación y pues quieren perfeccionarse, ¿verdad? Bien, lo que debes entender principalmente, amigos, es que las fuentes conmutadas son sistemas. Hay diferentes tipos de sistemas, pero esto es un sistema electrónico, ¿verdad? Es decir, yo tengo esto y esto es un sistema electrónico que va a proporcionar algo muy importante que se conoce como voltaje, ¿verdad? Es decir, la finalidad de la fuente de alimentación conmutada es entregar voltaje para alimentar lo que se conoce como carga. Cuando hablamos de carga, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando, por ejemplo, de que vamos a alimentar otra tarjeta conocida, por ejemplo, como una tarjeta de video, una tarjeta mainboard. Puedes alimentar también una carga de LED, puedes alimentar, ejemplo, un motor, puedes alimentar una serie de LEDs. Es decir, hay varias cosas que tú puedes hacer con una fuente de alimentación conmutada. Es decir, hay un propósito final. Por eso, cuando tú agarras una fuente de alimentación, esto va a tener un principio y un final, ¿verdad? Entonces, cuando ves este sistema electrónico, debes entender que la finalidad es alimentar una carga determinada. Sin embargo, la fuente de alimentación puede alimentar diferentes tipos de carga. No necesariamente tiene que alimentar una. Puede alimentar 2, 3, 4, 5 y hasta más, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, entra la corriente alterna, hace todo su proceso y luego va a alimentar a la salida, va a sacar voltajes para alimentar una carga. Aquí, por ejemplo, solamente va a entregar una salida, va a alimentar directamente una carga, posiblemente lo que viene siendo la otra tarjeta pequeña, conocida como tarjeta mainboard o tarjeta principal. Bien, lo otro que debemos entender es que esto tiene un sistema electrónico, va a tener lo que se conoce como una entrada y una salida. Una entrada y una salida como mínimo. Es decir, siempre va a tener una entrada, ¿verdad? Aunque pueden haber fuentes de alimentación que de repente tengan más de una entrada, pero casi siempre es una entrada. Cuando hablamos de la entrada es por donde va a entrar el voltaje principal, el voltaje alterno. Y una salida generalmente puede ser una o puede ser dos, tres o más incluso, pero voy a hablar de que tiene una entrada y tiene una salida, ¿verdad? Y que la función final es alimentar una carga. Bien, si yo comparo esta fuente de alimentación, ¿verdad? Que está internamente ahí, esto es un cargador de teléfono,
Un cargador de teléfono, ¿cómo funciona? Esto se enchufa directamente al voltaje alterno principal de la línea de alimentación de nuestros hogares. Ese voltaje parte de 110 o 220 voltios. Si tú le metes 220 voltios directamente al teléfono, el teléfono se quemaría. Eso hay que tomarlo en cuenta. No puede funcionar con ese voltaje. Para eso utilizan una fuente de alimentación conmutada capaz de reducir ese voltaje, un voltaje DC, un voltaje regulado, filtrado, ¿verdad? Que va a entregar un voltaje final a la salida para poder alimentar lo que viene siendo o poder cargar lo que viene siendo la batería del dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces adentro utiliza un circuito y lo que utiliza esto que está acá es esto o también esto, que es lo mismo, ¿verdad? Porque obviamente en mayor proporción o en menor proporción. Porque, ¿por qué preguntarán? Bueno, pero ¿por qué la fuente de alimentación es más grande? Unas son más grandes que otras. Porque eso va a tener mucho, ¿verdad? Con los circuitos que estén dentro de lo que viene siendo la placa PCB. Esto es una PCB, ¿ya? Es un circuito electrónico y algunos son más grandes que otros porque va a llevar una gran cantidad de circuitos electrónicos, ¿verdad? Que van a proporcionar en su mayor totalidad lo que viene siendo los voltajes. Por ejemplo, esta fuente de alimentación va a entregar una corriente bastante pequeña con un voltaje de lo que viene siendo aproximadamente O de 5 voltios, ¿verdad? Pero por ejemplo tenemos esta que va a proporcionar 5 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 12 voltios, ¿verdad? Aquí por ejemplo dice que va a proporcionar, aquí nos referimos cuando tiene por ejemplo dos salidas de voltaje o va a alimentar dos cargas, la carga para la main, la carga para el backlight, es decir, las tiras LED. Entonces, vamos a agarrar otra hojita para explicar lo siguiente. Esto es muy importante, ¿verdad? De a tomarlo en cuenta. Las fuentes de alimentación, compañeros y amigos, se puede alimentar con voltaje alterno. Pero también hay fuentes de alimentación conmutada que en vez de que su voltaje sea alterno en la entrada, vamos a poner acá IN, el voltaje de IN puede ser también un voltaje DC. También hay fuentes de alimentación conmutada que su entrada es un voltaje DC y no un voltaje AC. Por ejemplo, esta es la entrada, es un voltaje alterno. Esta es un voltaje alterno. Esta es un voltaje alterno. Esta igualmente su entrada es de voltaje alterno, al igual que esta que está acá, ¿verdad? E incluso esta. Entonces hay sistemas, ejemplos, que van a entregar fuentes conmutadas, ¿verdad? Que su entrada va a ser con un voltaje DC. La entrada principal es un voltaje DC. Ejemplo, voy a poner acá plantas de audio. Las plantas de audio, o vamos a poner así entre paréntesis, car audio. Las plantas de car audio se alimentan con un voltaje típico de 12 voltios y luego hace la parte de lo que viene siendo función conmutada internamente en su circuito, ¿verdad? Entonces, hay mucha tela que cortar. Yo tengo bastante información en mi canal de multiservicio electrónica, pero de repente si hay personas que están ingresando por primera vez a este canal, pues necesitan mantenerse informados referente al tema de lo que viene siendo la fuente de alimentación conmutada. Ahora, ¿por qué hay fuentes que son tan grandes, por ejemplo, como esta? Mira la cantidad de componentes electrónicos. Eso se basa, amigos, en su... a pesar de que nosotros, voy a ponerte aquí el ejemplo. Tengo una tarjeta, ¿verdad? Esto es una PCB. La PCB va a llevar circuitos electrónicos, es decir, componentes electrónicos que su funcionalidad es formar un circuito electrónico. Pero dentro de la PCB pueden haber, voy a poner aquí, más de un circuito. Más de un circuito, o voy a poner así, o más de una fuente conmutada. O más de una fuente conmutada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno,
Si yo veo, por ejemplo, una fuente de alimentación, vamos a sacarlo, por ejemplo, por los transformadores. Este componente es un transformador chopper. Entonces, a mayor cantidad de transformadores chopper significa que la fuente de alimentación tiene más circuitos electrónicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo una que tiene un solo transformador, pero aquí tengo otra, por ejemplo, que tiene varios transformadores. Entonces, al tener más transformadores significa que va a entregar a la final un poco más de corriente y más diferentes tipos de voltajes para alimentar ciertas cargas del equipo electrónico determinado. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vemos una tarjetita así, decimos, bueno, el circuito es un poco más sencillo, pero cuando ya se nos meten tarjetas un poco más grandes, significa que el circuito es un poco más complejo. Sin embargo, la finalidad siempre va a ser la misma. ¿Y cuál es la finalidad? Alimentar una carga determinada. Ahora, a partir de esto, se derivan diferentes tipos de fallas. Y las fuentes de alimentación conmutadas derivan mucho en fallas de encendido. Es decir, lo que va a ocasionar que una fuente de alimentación se dañe es que el equipo, principalmente, el equipo no encienda. O puede ser también que el equipo encienda y luego se apague en el tiempo, ocasionado por daños de fuentes de alimentación conmutada. Es decir, hay mucha tela que cortar en esto. De hecho, yo estoy grabando el último curso de fuentes conmutadas en el canal de multiservicio de electrónica que se llama Prácticas en Fuentes Conmutadas. Voy, creo que por la clase número 10. Entonces, hay mucha tela que cortar. Esto puede presentar muchas averías, muchas fallas en la entrada, en la salida correspondiente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, aquí yo tengo una fuente de alimentación de un televisor LG que tiene una entrada respectivamente. Tiene un proceso de trabajo. Un proceso que va a radicar por etapas, ¿verdad? Y que si una etapa falla, ¿verdad? Puede ser, escúchame bien atentamente, que si esa etapa falla, ¿verdad? Puede ocasionar inconveniente en las otras etapas. O muchas veces no. Porque, por ejemplo, puede ser que haya un problema en la etapa de la salida y que no intervenga en las etapas, por ejemplo, de conmutación o de oscilación, ¿verdad? Vamos a anotar aquí un poquito las etapas que tiene las fuentes de alimentación, por si acaso no quieres aprender y no las conoces, pues aquí te dejo este pequeño video bastante interesante. Las etapas de la fuente de alimentación conmutada son entrada AC. Voy a ponerlo en negro, ¿verdad? Entrada C. La entrada C, 220 o 110. También la entrada puede ser DC, como lo habíamos dicho. Después de eso, en una entrada C va a venir lo que viene siendo etapa de rectificación. Etapa de rectificación, aunque muchas veces la etapa de rectificación, antes de la etapa de rectificación, puede venir algo que se conoce como etapa de filtro MC o filtro EMI. Casi siempre va a venir. Muchas veces el filtro MC no existe. Es decir, lo ponen ahí como dibujado, pero no está presente. En la mayoría de las veces sí está presente. Luego viene la etapa de la rectificación. Luego viene la etapa de filtrado. Etapa de filtrado en DC, ¿verdad? Luego viene lo que viene siendo la etapa de oscilación. Luego viene lo que se conoce como la etapa de conmutación. Luego viene lo que se conoce como la etapa de transformación. Luego viene algo que se conoce como la etapa de rectificación. Etapa de rectificación de alta frecuencia. Mi letra no es muy bonita, yo copio para que tú también lo hagas y lleves un análisis. Porque hay mucha gente que sí me conoce, pero de repente hay personas que todavía no conocen este canal y están entregando por primera vez. Etapa de rectificación de alta frecuencia.
¿verdad? Y luego viene nuevamente la etapa de filtrado. Y hay una etapa que se conoce como etapa de control o regulación o autorregulación, como lo quieras llamar, ¿verdad? Y luego viene lo que se conoce como la carga final. Listo. Entonces, la función de una fuente de alimentación es la siguiente, te la describo rapidito por encima. Voltaje alterno o voltaje DC. Como generalmente siempre, casi siempre es voltaje alterno, pues viene voltaje alterno, filtro MC, rectificación de baja frecuencia, filtrado en DC, oscilación, conmutación, transformación, rectificación de alta frecuencia, ¿verdad? Filtraje en DC nuevamente, ¿verdad? Y ¿qué viene después del filtraje? Etapa de control o regulación y carga final. La carga final es lo que va a sacar en voltajes para alimentar dicha tarjeta correspondiente, ¿verdad? Me preguntan, ¿por qué la fuente de alimentación trabaja así? Porque muchas veces hacen esa pregunta. Bueno, porque es su función. Es decir, pareciera que repite el ciclo. Pero, ¿qué es lo que hace de diferente? Bueno, que el voltaje alterno de entrada no es el mismo voltaje alterno que saca el transformador chopper, porque el voltaje alterno que saca el transformador chopper es de alta frecuencia. ¿De cuánto es esa frecuencia? Depende, puede ser 20.000, puede ser 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 o incluso 100 kHz o incluso un poco más, dependiendo del tipo de transformador, dependiendo del tipo de fuente de alimentación. ¿Ya? Y por eso se utiliza una rectificación de alta frecuencia, ¿verdad? Es decir, que los diodos de salida no son los mismos que los diodos de entrada. Bueno, amigos, esto es una pequeña introducción referente al mundo de las fuentes de alimentación conmutada, dejando este video por este canal. Y vuelvo y repito, si estás interesado en la parte de fuente de alimentación conmutada, puedes entrar en mi canal de Multiservicio de Electrónica Integral Santa Silva, donde hay muchos cursos de fuentes de alimentación conmutada que te pueden ayudar al tema referente de la reparación. Bendiciones para todos.